Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth. Bienvenidos a la sobremesa con Mares. El día de hoy es un gusto estar con ustedes y para esto voy a presentar a la doctora María Yoldi. Ella es psiquiatra, es especialista en trastorno bipolar y es investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Tenemos el gusto de conversar el día de hoy con ella para hablar de las diferencias entre la psicología y la psiquiatría. Es un tema sumamente importante. Revisando datos de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en el mundo existen 300 millones de personas con depresión y 260 millones de personas con ansiedad. Entonces, muchos dicen que es la segunda pandemia, habría que ver. Entonces, estos datos que yo les estoy proporcionando son del 2015. Entonces, imagínense a raíz de que comenzó toda esta situación, cómo han cambiado estos números. Entonces, es necesario que las personas que tienen algún problema de salud mental sepan con quién acudir, cuándo acudir, qué tienen que hacer y sobre todo quitar todos estos estigmas que implican padecer un problema de salud mental. Actualmente, en nuestra sociedad todavía estamos muy reticentes a ir al psiquiatra, a ir a psicología. Entonces, me gustaría mucho que la doctora nos cuente qué tipo de pacientes atiende, por qué llegan con ella. Claro. Mucho gusto. Sí, pues eso, o sea, justamente creo que además parte importante de por qué vernos hoy es, pues justo ver esta parte de cómo trabajamos en equipo, ¿no? O sea, en realidad no son dos áreas que estén peleadas, son dos áreas que se complementan, que perciben el mismo padecimiento desde dos lados diferentes y apoyan desde lados diferentes porque son padecimientos que afectan muchas áreas de la vida de una persona, ¿no? No solamente una, tienen un impacto muy serio en otras partes. Entonces, el tipo de pacientes que yo veo, pues normalmente son personas con lo que llamamos trastornos mentales severos, ¿no? Entonces, hay una categoría especial, o sea, hay una forma de decir que un padecimiento mental es severo o no y tiene que ver con el grado de discapacidad que genera. Entonces, normalmente son el grupo de personas que más veo, que más se mantienen en tratamiento. Los demás no quiere decir que no los vea, sino que más bien son dados de alta, ¿no? Y entonces los veo un tiempo y en cuanto mejoran, pues ya se van de alta y pues simplemente yo les digo, pues ya conoces el camino y si alguna vez vuelves a necesitar ya sabes por dónde, ¿no? Pero sí, entonces sobre todo lo que más me llega, por supuesto, son trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, aunque yo siendo especialista en trastorno bipolar, pues ya me llegan muchos casos de trastorno bipolar severo referidos por otros colegas. Y cuéntame, ¿qué he escuchado en torno a esta parte que la gente todavía es reticente a ir a psiquiatría? Porque regularmente pensamos en trastornos psiquiátricos severos cuando hablamos de psiquiatría, pero también la depresión puede estar en un nivel crónico y la gente no se da cuenta. Entonces, desde la psicología, nosotros, bueno, desde las diferentes áreas de la psicología, la más conocida, la psicología clínica, donde los terapeutas intervienen con estos pacientes. Es importante aclarar, el psiquiatra es un médico que luego hizo una especialidad y luego hizo una subespecialidad. Entonces tienen muchos años estudiando la conducta desde la parte biológica y cuando ellos requieren necesario que el paciente utilice una serie de medicamentos para mejorar el estado de ánimo, es algo que se tiene que hacer porque justo ya, como bien lo dijo la doctora, la situación ya está afectando en diferentes niveles la calidad de vida de la persona que tiene un padecimiento de salud mental y bueno, y también de la familia que lo rodea. Entonces, creo que nosotros, tanto en psicología como psiquiatría, ya llegamos a atender a las personas cuando están en una situación de crisis. Regularmente las personas no llegan a tiempo y esa es una de las críticas al sistema de salud, que las personas regularmente llegan a ambos lados con el psicólogo, con el terapeuta por una crisis y eh, no hay pocos programas de intervención. Creo que en psiquiatría justamente ya está habiendo mucha promoción de los problemas de salud mental.
Pero en ese sentido, ¿usted qué considera, doctora, que se debe de promover como para quitar el estigma de asistir a psicología y a psiquiatría? Sí, claro, Elizabeth. Dime María, por favor. Sí, totalmente. O sea, en realidad hablamos de trastornos mentales severos, pero yo pensaría, Elizabeth, que una diferencia que es importante es que, digamos que en psiquiatría, justamente como en el resto de medicina, o sea, nosotros somos médicos, ¿no? Como bien decía Elizabeth, ¿no? Entonces, somos médicos y después de eso pudimos haber escogido muchas especialidades, ¿no? Si es que quisimos especializarnos y no quedarnos en medicina general. Y entonces psiquiatría es una de ellas, ¿no? Y la formación que tenemos como psiquiatras pues es muy parecida al de cualquier otro especialista, o sea, lo hacemos en un hospital, ¿no? Viendo pues diferentes pacientes que están internados y viendo pacientes que vienen a consulta externa. Y los psicólogos con los que trabajamos son los psicólogos clínicos y los neuropsicólogos. Pero hay muchas otras áreas de psicología, ¿no? O sea, muchas otras personas que en psicología se encargan de estudiar el comportamiento humano y no necesariamente la enfermedad mental, ¿no? Entonces, el psiquiatra, propiamente nosotros, vemos enfermedades mentales. Entonces, cuando decimos que hay una enfermedad mental, desde luego que son estas cosas que son multifactoriales. Entonces, por supuesto que hay temas ambientales, etcétera, pero digamos que la característica común de todos los padecimientos, de todas las enfermedades mentales que vemos los psiquiatras es que tienen un componente biológico muy importante, ¿no? Bueno, de hecho, cualquier comportamiento humano que no tenga un comportamiento, ¿no? Una base genética sería imposible, ¿no? Pero bueno, o sea, tienen un claro componente biológico donde el órgano afectado es el cerebro, ¿no? Puede no ser el único, puede haber muchos otros órganos afectados, pero digamos que la parte donde nosotros estamos centrándonos es en la afectación que tiene el cerebro y pues sí, como tal, usamos medicamentos. Ahora, no todos los padecimientos mentales son así, ¿no? O sea, hay los trastornos de personalidad que claramente yo creo que serían como un claro ejemplo donde el principal tratamiento es psicoterapéutico psiquiatra, ¿no? O sea, donde tenemos un equipo que por la mayoría de las veces es necesario estar en el equipo, las dos, o sea, desde luego un psiquiatra solo no creo que pueda atender adecuadamente un trastorno de personalidad. Pero, en cambio, están los otros trastornos que son más leves, como la ansiedad o la depresión, donde un psicólogo clínico en una depresión leve o en una trastorno de ansiedad leve podría sin medicamentos perfectamente ayudar a sanar el padecimiento, ¿no? Y en trastornos ya más severos, moderados o severos, pues necesariamente vamos a necesitar medicamentos, pero la psicoterapia nunca va a estar de más, al revés, va a ser un gran ¿no? Una gran medida y el que las personas lo sepan, respondiendo finalmente a tu pregunta, perdóname, va a ayudar a que, yo creo, a que se reduzca el estigma, o sea, no es una cuestión que sea, digamos, voluntaria en el sentido de que la persona escoge padecer estas enfermedades, ¿no? O sea, a lo mejor les podemos enseñar ciertas elecciones que les ayudan a mejorar, pero eso no es más válido que lo que uno le enseña al diabético para estar mejor de su diabetes. Ellos no eligen tener un mal control de la glucosa, ¿no? Y entonces igual aquí uno no elige deprimirse, pero después sí que puede analizar ciertos comportamientos que mejoran o empeoran la depresión, ¿no? Incluyendo el tomarse los medicamentos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablas de que la conducta es multifactorial, entonces claro que somos necesarios ambas partes, ambos cuidamos la salud mental. En psicología nos quedamos cortos cuando decimos que la psicología estudia la conducta, las emociones y la cognición, porque cada una es un mundo. Cada uno es un mundo en el estudio científico. Explicar la conducta y las emociones del ser humano siempre va a ser desde un orden biopsicosocial, cómo lo psicológico, lo biológico y lo social se influyen para explicar la conducta. Y como bien dice María, la gente no elige deprimirse. Yo cuando les digo a los pacientes es que creo que necesitas ir al psiquiatra, eh, porque al final hay gente que sí tiene más predisposición a tener problemas depresivos. Es como
hay gente que se alimenta excelente y tiene predisposición a tener los triglicéridos altos, entonces a veces la neuroquímica cerebral nos juega una mala pasada, entonces no funciona como nosotros queremos y entonces eso hace que la persona comience el hecho de que la neuroquímica no trabaje adecuadamente hace que las emociones se alteren o que estés más irritable, hace que incluso las personas tengan problemas para concentrarse, para actuar con cierto juicio, tomar decisiones, y entonces el comportamiento se va viendo alterado y esto a su vez hace que la persona comience a disfuncionar en diferentes ámbitos de la vida. Por desgracia, nosotros ya los vemos tanto en psicología como en psiquiatría. Cuando la persona ya asiste porque le comenzó a ir mal en el trabajo, ya llega tarde, ya no se puede concentrar en el trabajo, ya comienza a tener altercados, incluso estar muy irritable con las personas que lo rodean o en los lugares donde llega comienza a tener dificultades por, por la baja tolerancia a la frustración, porque ya está teniendo una afectación de salud mental. Incluso la OMS lo dice, la depresión es la enfermedad más discapacitante a nivel mundial. Pero obviamente uno no llega y le dice a su jefe, oye, no voy a ir a trabajar porque estoy deprimido, ¿no? Sí, claro. Sí, Entonces, sí. eso es algo muy, muy importante. Incluso me gustaría que nos ayudaras a contestar algunas preguntas que nos están haciendo. Hay quien dice, ¿cómo puedo ayudar o convencer a una amiga con depresión a iniciar un tratamiento psiquiátrico? Me imagino que ya están hablando de una depresión crónica, una depresión que ya tiene muchos meses y entonces la persona es reticente a tomar tratamiento. Sí, o incluso una depresión que puede haber sido severa, aunque lleve no tanto tiempo de estar ahí, ¿no? O sea, es decir, creo que también algo que puede ayudar a definir, digamos, cuándo pensaría yo que es necesario ver a un psiquiatra. Primero, cuando hay una clara duda de si hay un padecimiento mental, ¿no? O sea, de si seriamente esto no es algo que se pueda, digamos, explicar por una adaptación a una circunstancia que ocurrió y que quizás con un acompañamiento adecuado quizás pueda mejorar, sino que va más allá, ¿no? O sea, incluso a lo mejor ya pasó el estresor, por ejemplo, un duelo complicado, ¿no? Que se complica con una depresión, donde el tiempo esperado para eso ya mejoró y hay una grave afección o incluso hay una afección muy seria que tenemos que atender enseguida, que no podemos esperar a varias semanas para que esto mejore, incluso meses, y porque, por ejemplo, la persona está dejando de comer o está dejando de alimentarse o está encerrándose y entonces hay comportamientos que empiezan a ser ya peligrosos para mantener la salud de la persona, entonces ahí claramente habría que ir con un psiquiatra y claramente aclarar cuál es el diagnóstico, ¿no? O sea, si existe una enfermedad mental detrás de todo esto que pudiera estarlo explicando. Y después eso no quiere decir que la psicoterapia no va a servir, al revés, o sea, claramente la psicoterapia va a ser parte de eso, pero muchas veces es algo que necesita necesariamente uno de los medicamentos que pueden ayudar pues a recuperar el funcionamiento normal de los neurotransmisores en el cerebro, ¿no? O sea que no, es como, yo lo veo un poco como la diabetes y cuando decidir ir con un médico o cuando mantenerse con un nutriólogo. Bueno, pues primero el que claramente va a hacer el diagnóstico de diabetes, si bien el nutriólogo tiene que conocer esos parámetros, quien va a hacer el diagnóstico finalmente es un médico, pero dependiendo del grado de descompensación de esa glucosa, eso se manejará exclusivamente con dieta, cosa que el médico va a hacer muy mal y el nutriólogo va a hacer muy bien, ¿no? O a lo mejor ya estamos en un nivel de glucosa o de afección a otros órganos debido a ese descontrol de la diabetes, en el que necesariamente vamos a necesitar medicamentos que modulen la glucosa en el cuerpo para poderlo controlar. Entonces yo siento que es un poco en ese sentido que se orientaría hacia allá. Ahora, ¿cómo convencerla? Ahí sí creo que Elizabeth te va a poder dar muchísimas más herramientas y trucos de cómo uno puede ayudar a comunicarse con la persona para lograr que ¿no? Como
como llevarla hacia donde uno quiere, ¿no? Obviamente suena muy maquiavélico eso, pero seguro que Elizabeth va a poderte decir muchas más cosas. O sea, yo lo que te diría es, habla desde tu propia perspectiva, ¿no? O sea, no trates de imponerle lo que tú piensas a la otra persona, sino decirle, yo lo que veo en ti es esto, ¿no? Hacerle ver objetivamente los cambios que tú ves, las cosas que a ti te preocupan, y por qué tú crees que ir con un psiquiatra es algo que tú harías si estuvieras en una situación similar, ¿no? O sea, como hablar desde tu propia experiencia. Claro, y a mí estos casos lo que más me preocupa es que lleguen a una urgencia psiquiátrica. O sea, eso es lo que siempre les digo a todos, que siempre que vean que la integridad física, psicológica de la persona que está sufriendo está en riesgo, al igual que las que lo rodean, es una urgencia psiquiátrica, que no lo deben de dejar pasar. O sea, cuando ven que la persona no come o come en exceso, duerme en exceso o no está durmiendo, o sea, al final está afectando su salud física y psicológica. Entonces, siempre que vean que estas situaciones ya están afectando pues todas las áreas del individuo, y nosotros algo que hacemos en psicología es la psicoeducación. Creo que es lo básico en todos los padecimientos, educar a las personas sobre el padecimiento, sobre los síntomas, intentar explicarles de dónde viene, cuál es el tipo de tratamiento ideal, tanto psicológico como psiquiátrico, y explicar los beneficios de cada uno, porque al final la literatura científica nos dice que los pacientes que están en depresión y que asisten al psicólogo y que asisten al psiquiatra, tienen probabilidades de que su tratamiento sea más exitoso y que salgan más rápido, a diferencia de del paciente que solamente toma uno de los dos tratamientos. Entonces, ambas medidas son básicas. Y otra cosa importante, nos dicen, ¿la ansiedad debe ser tratada por un psicólogo clínico o es necesaria la consulta con un médico psiquiatra? Bueno, para empezar, el paciente tendría que identificar qué tipo de ansiedad, y si es una ansiedad fisiológica, donde ya empieza a haber aceleración, aumenta la frecuencia cardíaca, sudoración, incluso constantes pensamientos obsesivos, intrusivos, y estos pensamientos incluso son de corte negativo de él o del mundo que le rodea. Tienen que ir, una parte sí tendría que ir al psicólogo, porque el psicólogo le ayudaría a manejar eh, estas ideas negativas, e incluso estas ideas que podemos nombrar como catastróficas acerca del mundo. Entonces necesitamos ver eh, cuál, cuál es la circunstancia también que está detonando que la persona tenga ansiedad. Incluso algunos autores nos sugieren que puede haber ansiedad de estado y ansiedad de rasgo. La primera es que hay un estresor, o sea, estás en una situación de estrés constante, puede ser laboral, puede ser porque algo ocurrió en el lugar donde estás viviendo, una cuestión laboral, y como rasgo de personalidad puede ser que siempre esté presente la ansiedad, o bueno, que regularmente esté presente la ansiedad. Entonces es ansiedad de estado, ansiedad rasgo, y entonces, doctora, ¿cuándo nos diría que alguien que ya tiene ansiedad tiene que consultarla? Pues yo creo que en efecto coincido contigo, Elizabeth. O sea, la ansiedad justamente es uno de los trastornos que van a necesitar de forma muy importante la ayuda de psicoterapia, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que se tienen que aprender a hacer de otra forma, y que hay que identificar cuáles son las cosas que te están estresando y por qué, ¿no? O sea, qué hay detrás de esa situación que te está poniendo nervioso, ¿no? O sea, qué te hace pensar, por qué esa situación en particular acabó siendo estresante para ti, y aprender cómo puedes abordarla de una forma en la que pueda ser más tolerable la ansiedad, hasta que poco a poco vaya desapareciendo y deje de ser una situación que te estresa. Pero sí creo que es importante también tener un adecuado diagnóstico, porque es decir, habrá veces en las que sea evidente que esto es un trastorno de ansiedad que llamamos primario, ¿no? O sea, donde claramente es una ansiedad que proviene justamente
directamente del órgano cerebro, ¿no? Donde una situación es la que desencadena esta ansiedad, muy probablemente vamos a encontrar una historia en la que la persona desde que era chica padecía ansiedad ante ciertas situaciones, ¿no? Y esto quizás se ha ido agravando a la vida adulta. Pero hay algunas veces en las que la ansiedad es algo que es totalmente nuevo, la persona no solía ser ansiosa y de pronto debuta con crisis de pánico. Y bueno, en esos casos sí que será sumamente importante descartar que la afección sea secundaria, o sea, que primero venga de otros órganos, por ejemplo, que tenga hipertiroidismo y entonces en realidad hay un desorden de la tiroides que está provocando esto, ¿no? O a lo mejor puede haber, bueno, hay algunos tipos de cáncer que pueden hacer que se secreten hormonas, justamente como la adrenalina, etcétera, y se están secretando de más y vienen por picos y entonces súbitamente vienen estas crisis de ansiedad. Y que uno no logra identificar claramente un estresor. En efecto, eso es complicado de hacer porque pues una persona que está ansiosa, cuando ya llega el momento en el que ya tiene crisis de pánico, puede tener crisis de pánico sin identificar claramente algo que la desencadenó, ¿no? Se pueden desencadenar solitas porque ya todo el sistema está un poco de cabeza, ¿no? Pero sí creo que sería importante hacer una adecuada historia y por eso diría yo que tiene que ser un psicólogo clínico, porque no todos los psicólogos, ahí me corregirás tú, Elizabeth, pero mi impresión es que no todos los psicólogos tienen esta aproximación a la enfermedad mental. Y entonces, si ellos no han visto cómo se manifiesta un trastorno mental severo, pues va a ser muy difícil que logren hacer las preguntas adecuadas para poder diferenciar a qué personas se están enfrentando y si se están enfrentando a una ansiedad primaria o una ansiedad secundaria. Y entonces yo sí creo que tiene que ser alguien que tenga experiencia con población clínica. Y una vez que están ahí, pues ya el tratamiento se definirá de distintas formas y obviamente influirá mucho lo que la persona piensa acerca de los medicamentos, si está de acuerdo o no está de acuerdo con tomar medicamentos, el si se le va a ayudar con medicamentos o no. Yo sí creo que definitivamente les va mejor cuando hacen la combinación de las dos cosas. De hecho, al revés, tengo pacientes que son muy renuentes a ir a psicoterapia y están muy felices de solamente tomar un medicamento para controlar la ansiedad, que ojo, no son los medicamentos que te duermen, no son los sedantes, esos se usan solo al inicio, sino medicamentos como los antidepresivos que en efecto te ayudan a salir adelante, pero yo creo que la parte de psicoterapia les enseña muchísimo y ya se van con un arsenal de herramientas mucho más potentes si van a psicoterapia, ¿no? Totalmente, porque los ayuda a identificar cuál es el meollo de sus estresores, cómo actúan ante determinadas emociones, ante determinadas circunstancias, incluso a identificar rasgos de personalidad específica y cómo actúan y cómo eso los lleva a actuar de diferente manera. Yo creo que la psicoterapia es un proceso de autoconocimiento. Y justamente muchos pacientes piensan que ir a psicoterapia es porque también tienes algún problema de salud mental importante, pero lejos de eso creo que los clínicos, los psicólogos clínicos no me dejarán mentir, que alguien vaya a terapia también es un proceso de autoconocimiento, incluso para manejar situaciones de ansiedad, para manejar situaciones de estrés crónico. O sea, yo me pongo a pensar, ahorita estamos hablando a lo mejor de población general, de población clínicamente sana, físicamente sana, pero también en nuestro entorno hay muchos enfermos crónicos y a estos enfermos crónicos el mismo diagnóstico impactante, catastrófico y los propios cambios que la enfermedad produce en el organismo hace que estas personas estén en constante depresión. O sea, yo pienso en alguien a lo mejor muy común, de gente que tiene diabetes y que no se da cuenta que tiene diabetes y sus niveles siempre están altos, pues siempre va a estar irritable, triste y no sabe por qué. Los hipotiroideos, los pacientes que tienen cáncer, o sea, pienso en el tiempo, ¿no? Los pacientes con esclerosis, Parkinson, o sea, y así me puedo ir mencionando muchísimos. Entonces, y son pacientes que a raíz de la enfermedad tuvieron un cambio brusco de vida y además, pues a nivel biológico, a nivel neurobiológico, el cerebro está trabajando de manera diferente, hubo una alteración. Entonces, totalmente, Elizabeth. Sí, si te puedo complementar algo de lo que estás diciendo,
justamente una de las cosas que yo creo donde los padecimientos mentales tienen esta enorme ventaja, tienen la enorme ventaja de que los psicólogos y los psiquiatras, desde dos lados muy diferentes, se interesaron por el mismo padecimiento. Entonces, esto resulta en que el abordaje de estos padecimientos a mí me parece que es de los más completos que existen. O sea, de hecho, justo yo me pregunto por qué a los pacientes cuando se les diagnostica diabetes, pues no hay un equipo detrás que le enseña a la persona todo lo que eso va a impactar en su vida, ¿no? O sea, el que te digan que eres diabético, pues tú llegas y el médico te lo dice en los 15 minutos que tiene de consulta si estás en un hospital público, ¿no? Entonces tienen 15 minutos de consulta y en esos 15 minutos te suelta una notición que va a venir a cambiar por el resto de tu vida un montón de cosas, ¿no? O sea, va a impactar de una forma tremenda cómo te alimentas, si te ejercitas o no te ejercitas. Y de hecho, si no lo hace, el pronóstico para la diabetes es bastante peor. O sea, si solamente te tomas los medicamentos que te prescriben en esos 15 minutos, pues vas a estar mejor que si no te dan nada, pero estás lejos de tener el mejor control posible de la diabetes que podrías tener, ¿no? Entonces, siempre me pregunto eso como dónde queda. Y en cambio, en psiquiatría tenemos claramente esta noción de que hay muchas áreas que no se van a cubrir, que no van a ser cubiertas por los medicamentos, que los medicamentos no van a lograr mejorar para nada a la persona en estos aspectos. Y entonces, claramente tenemos, pues bueno, o sea, muy al alcance, o sea, es algo como inmediato el tener dentro del equipo del tratamiento un psicoterapeuta, ¿no? O sea, claramente es un trabajo que se hace en conjunto y, pues bueno, o sea, es alguien que les ayuda a lidiar con todas estas otras partes, ¿no? De todas las otras afecciones, todo el otro impacto que tiene el diagnóstico, más allá del mero síntoma, me siento triste, ¿no? Claro, y siguiendo por esta línea, nos preguntan hasta qué punto o hasta qué punto es normal sentirse triste o cansado, o cuándo se recomienda buscar ayuda psicológica. Igual lo mismo preguntan de los problemas de ansiedad, cuándo ya es algo importante identificar los síntomas cuando ya debo de asistir a un profesional de la salud mental. Pues yo les diría de entrada, pues mira, ya te está preocupando, ¿no? ¿Por qué te está preocupando? ¿Qué notaste tú que te llamó la atención? ¿No? O sea, algo debiste haber notado, si no estarías preguntando, pero ¿hasta dónde es normal? Bueno, pues hubo algo que ya te hizo preguntarte si a lo mejor ya estás cruzando esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué cosas te pueden hacer ver que estás cruzando esa línea? Pues tenemos esa línea bien clara en todos los diagnósticos en psiquiatría, que es el criterio que se lee, que es existe una afección a la emocionalidad de la persona, ¿no? O sea, la persona está siendo afectada en distintas áreas de su vida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues la persona está rindiendo menos en el trabajo, está rindiendo mal en sus relaciones interpersonales, está mal relacionado, se está dejando de hacer cosas que le son placenteras, abandonó los hobbies, ¿no? O sea, este malestar está siendo tan severo que no puede contender con él de forma normal. Está dejando de hacer cosas por el simple hecho de atender estos síntomas o de controlarse, de tratar de tenerlos a raya, o está cayendo en conductas que son claramente agravantes de su salud, como consumir alcohol o consumir tabaco, para poder controlar la ansiedad que está padeciendo, ¿no? Entonces ahí claramente, pues ya cruzamos la línea, ya no es, o sea, obviamente la tristeza, el enojo, la ansiedad son emociones, son normales, todos la tenemos, ¿no? Pero lo que no es normal es que estés triste la mayor parte del día, aunque no te haya pasado nada malo, la mayoría de los días, aunque te pasen cosas buenas, y que no logres levantar, que no logres sentir placer por las cosas que antes, o sea, si a mí nunca me ha gustado el cine, pues es esperable que pues ahora siga sin gustarme el cine, pero si yo era una gran fanática del cine y iba, pues no sé, 2 veces, 3 veces al mes iba al cine y de pronto ya no lo estoy haciendo, pues qué pasó, ¿no? Porque ya no me está llamando la atención, ¿no? Y entonces pues eso ya es un primer indicio de que algo está afectando. Muy probablemente la gente va a aguantar mucho más allá
eso es muy triste, ¿no? En realidad van a aguantar muchísimo, o sea, claramente van a haber dejado de hacer sus cosas, las cosas que les generan placer, de lejos, y va a ser hasta que les está afectando algo donde tienen una seria responsabilidad, como por ejemplo en el cuidado de sus hijos, o en el cuidado de su familia, o en el trabajo, ¿no? Y entonces, o en la escuela cuando son estudiantes, ¿no? Y entonces es hasta entonces donde seriamente dicen, bueno, ahora sí ya voy a, ya, esto sí ya no puedo dejar que siga creciendo. Pero yo me pregunto por qué en primer lugar, ¿no? O sea, sí creo que esa línea no deben de tener tanto miedo en decir, no, no es normal que tenga yo tanta ansiedad que estoy dejando de hacer las cosas que me gustan. Sí, a mí me parece preocupante que algunos pacientes incluso normalicen haber perdido la motivación para hacer una serie de actividades, un sinfín de actividades, incluso le dejan de ver sentido a lo que hacen. No ven ningún objetivo cercano, no le ven ninguna intención positiva a hacer lo que hacen en el día a día, y creo que esos son focos rojos. En el momento en el que dejamos de sentir placer por las actividades que hacemos, que dejamos de disfrutar totalmente, es una llamada de atención. Creo que yo siempre les digo a los pacientes que el día que dejamos de sentir motivación, de verle el sentido a las situaciones, creo que es importante acudir a algún servicio de salud mental. Y además también, pensando en los más jóvenes ahora, nos dicen por qué en la adolescencia es un periodo crítico o puede haber mayores dificultades de personalidad y cómo se pueden prevenir. Porque, bueno, ojalá que los programas de salud mental comenzaran a temprana edad, ¿no? Sí, de hecho, sí, hay perdón, Elizabeth. Justo, o sea, sí, de hecho hay grandes grupos en los distintos padecimientos que se encargan del diagnóstico temprano. Bueno, desde luego están los psiquiatras, ¿no? Que definitivamente se enfocan a eso, ¿no? Pero los grandes grupos de investigación de los trastornos mentales, desde luego, están buscando siempre lo que llamamos los síntomas prodrómicos, o sea, cuáles son las primeritas manifestaciones, antes de que las podamos llamar anormales, cuáles son esas manifestaciones que nos decían, ¿habrá algo aquí o no habrá algo aquí? Hasta que se desencadena un claro episodio, que ahí sí ya no tenemos ninguna duda, ya es un claro episodio depresivo. Pero ¿cuáles son los pródromos de una persona que tiene depresión recurrente? ¿Cuáles son los pródromos que se presentan en la adolescencia de un paciente con trastorno bipolar, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en la adolescencia? Bueno, yo creo que la adolescencia es una época crítica por muchas razones, ¿no? Hay, desde luego, hay cambios biológicos súper importantes, cambios hormonales muy importantes, pero además, pues hay una serie de cuestiones sociales que son muy importantes. O sea, la persona está justo entrando en la independencia, ¿no? Están dejando de ser niños para empezar poco a poco a ser independientes y autosuficientes, pero a la vez todavía no tienen ni todas las capacidades, digamos, mentales, en el sentido de la madurez y el medir consecuencias y el poder frenar los impulsos. Eso es algo que el cerebro tarda un poco más en tener por completo maduro el frontal, que es, pues, digamos, la parte del cerebro que se encargaría de justamente ser más capaz de frenar impulsos, de medir consecuencias, ¿no? de analizar los diferentes aspectos de una situación para actuar. Entonces esa parte todavía no está del todo madura, justo junto con todos estos cambios hormonales, pero a la vez físicamente ya están en absoluto control de su cuerpo, y de hecho, no solo en absoluto control de su cuerpo, sino probablemente cuando mejor está tu cuerpo en toda tu vida, ¿no? O sea, cuando más ágil eres. Entonces, por un lado se sienten súper capaces de hacer todo, por otro lado todavía no pueden medir todas las consecuencias, pero a la vez tampoco son todavía independientes, todavía no tienen los medios para hacer eso, ¿no? Entonces, pues resulta, yo siento, un conjunto, ¿no? Un caldo de cultivo maravilloso para que ocurran muchas cosas. Socialmente hay todo un proceso también de justamente cómo es esto, cómo te relacionas con los demás. O sea, son épocas difíciles donde de pronto tus papás dejan de ser la referencia de lo que está bien y lo que está mal, para que empiece a ser
el otro, el amigo, el compañero, el que empieza a hacer la referencia de lo que haces bien y mal, ¿no? Donde te empiezas a fijar en la sociedad entera, ya no solo en tu núcleo familiar. Entonces, obviamente es un caldo de cultivo para crisis tremendas. Y de paso, el cerebro justamente tiene la última poda neuronal, que es, así le llamamos, hay etapas críticas donde hay como esta poda neuronal donde el cerebro, digamos que se pierden conexiones para dar prioridad a ciertas conexiones que son las más utilizadas, los caminos más utilizados. Entonces, pues en toda esa crisis se vuelve también un momento crítico para tratar de que las personas no pierdan conexiones que podrían resultarles muy importantes y que después va a ser muy difícil volver a construir, ¿no? Sí, incluso para nosotros en el área de neuropsicología, pues para nosotros es muy común enviar a los pacientes a psiquiatría porque creemos que es esencial que traten los padecimientos que nosotros diagnosticamos. En este sentido, no sé, ahorita pienso en déficit de atención, en trastorno del espectro autista, en algún niño que detectamos que tiene o algún problema de depresión crónico, pues lo consideramos esencial trabajar en el área de paidopsiquiatría. Pero algo que sí nos hemos encontrado y que también nos preguntan, ¿qué hacemos con los papás que son reticentes a que los niños sean medicados, aunque sabemos que lo necesitan para que les vaya mejor? Sí, ese es todo un tema. Fíjate que yo siento que tiene que ver con todo el estigma y con todo lo que se comprende mal de la enfermedad. Eh, es decir, y de lo que se piensa del psiquiatra. O sea, el cine nos ha hecho mucho daño, ¿no? El siempre presentar los hospitales psiquiátricos como estos lugares de encierro, con paredes blancas y colchones en las paredes donde encierran a las personas y las privan por completo de su libertad, ¿no? Donde las enfermeras son malvadas y sádicas, y los médicos también, ¿no? Y donde hay estos electrochoques sin anestesia, y presentando solo como el abuso de control sobre la persona, lo cual pues no podría ser más falso, ¿no? O sea, sí es cierto que es un terreno que se tiene que regular muy bien, porque en efecto hay algunos casos en los que se tiene que tomar decisiones por la persona, dado que pues su órgano cerebro está afectado y entonces no tienen contacto con la realidad y necesitan que alguien tome decisiones por ellos. Y entonces se tiene que regular muy bien, porque siempre va a haber la posibilidad de que alguien quiera usar eso para mal. Pero a la vez también lo que es terrible es ver, yo me acuerdo mucho que justamente algo de lo que decíamos, a mí me mencionó mucho cuando yo, una pequeña estancia en Estados Unidos, muy cortita de un mes, pero justamente ahí me gustó mucho. Ellos tenían un sistema de internamiento involuntario en el que podían pedir a un juez que mantuviera a la persona en contra de su voluntad, pero la razón, a diferencia de lo que el público en general podría pensar, que es porque esta persona puede ser dañina para la sociedad, era al contrario, era a esta persona la tenemos que cuidar porque puede ser victimizada. Entonces, justamente es eso, o sea, el temor que tenemos los especialistas en salud mental por la persona que tiene un trastorno mental no es para poder ejercer control sobre él o por el miedo que tenemos de que esta persona haga daño, sino porque sabemos que está en un estado sumamente vulnerable en el que puede ser dañado, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que es muy importante que las personas sepan, cuando tienen miedo de llevar a sus hijos a tratamiento psiquiátrico. Es decir, nosotros no le vamos a hacer daño a sus hijos, ¿no? Al revés, o sea, nosotros lo que queremos es ser parte de un equipo que está tratando de ver por su hijo y por su bienestar, ¿no? Entonces, ojalá que pudiéramos borrar esas películas, o más bien tener un gran debate con ellas y decir, bueno, sí, pero al final de esta película está obligado a que pasen un documental de 5 minutos presentando cómo es en realidad un hospital psiquiátrico, cómo es en realidad la atención en psiquiatría, ¿no?
y testimonios de personas que han estado en esos lugares y que se han visto beneficiadas por ese tratamiento, ¿no? O sea, yo creo que debería ser obligado en todas estas que lo único que hacen es hacer que la persona sufra más y más tiempo porque no logra llegar al tratamiento que necesita, ¿no? O sea, yo tengo pacientes que de verdad han sufrido, tengo pacientes que han venido a escondidas de sus papás porque sus papás tienen miedo de que acudan al psiquiatra y entonces tienen 16 años, 17, y acuden con una tía que es la única que los escucha, que es la única que acepta que necesitan ayuda. Y entonces de pronto tienen que venir eso con una tía. He tenido el caso de alguien que me trajeron, era el amigo, ¿no? Y entonces era el amigo de mi paciente y me dijo, es que por favor tienes que hacer algo por él porque está súper deprimido, está súper mal y los papás no quieren para nada que reciba tratamiento. Yo estoy muy asustado. Obviamente en esos casos pues uno no puede dar tratamiento sin el consentimiento de los padres. Pero bueno, por lo menos ayuda. Algunas veces lo que he hecho es eso, me pongo en contacto con la familia y trato de explicar y de oír y de tratar de entender cuáles son sus temores y de darles evidencia de los temores que están infundados, ¿no? Y claro, la atención temprana en los adolescentes es sumamente importante. Yo quedé impactada cuando leí que si eres muy joven y con un episodio depresivo a menor edad, si no recibes atención, hay mayor probabilidad de que ese episodio siga recurrente. O sea, qué preocupante es, si eres adolescente y nadie se ocupó de tu salud mental, tienes muchísimo más probabilidades de cuando seas adulto tener estos episodios depresivos, porque quizás nadie se dio cuenta, quizás el adolescente jamás lo externó o lo estaba externando en conductas disruptivas y nadie se dio cuenta, ¿no? Además, porque los adolescentes manifiestan diferente la depresión a nosotros los adultos, ¿no? Entonces creo que sí es algo importante. Y además otra cosa que también es preocupante es que de por sí los pacientes tardan 10 años en llegar a un diagnóstico certero, ¿no? En el área de salud mental. O sea, hay estudios hechos en nuestra población donde dicen, ok, sí tienes un problema de salud mental y resulta que las personas tardan 10 años en llegar. Entonces, ¿cuántas personas tienen muchísimos años con el mismo padecimiento y por desgracia no han podido recibir un diagnóstico de salud mental, ya sea atención psicológica o atención psiquiátrica, que es uno de los derechos universales, ¿no? Que se supone que en muchos países se dice que todas las personas tendrían que tener derecho a la salud mental sin que ello pusiera en juego su patrimonio económico. Entonces, eso es algo sumamente importante. ¿Y en qué casos consideras, María, que tenemos que trabajar en conjunto? Pues en todos, ¿no? Este, o sea, de verdad yo muchas veces pienso que la única razón por la que no todos los pacientes están en psicoterapia, por la que no todos los pacientes tienen acompañamiento psicológico, pues muchas veces tiene que ver con el costo asociado al hospital. O sea, no estoy diciendo que las consultas de psicología sean costosas, ¿no? O sea, definitivamente no me refiero a eso. Me refiero a que en los hospitales el sistema médico, pues justamente un sistema médico que además se ha venido degradando seriamente, pues yo pienso que por muchas razones, pero una de las principales por haber copiado el modelo de salud de Estados Unidos, que es bastante malo. ¿No? El sistema de salud mexicano es bastante mejor, sobre todo el que teníamos, el que se planeaba tener, ¿no? El que se planeaba tener cuando originalmente se diseñó el Seguro Social y todo eso, ¿no? Pero bueno, en todo ese sistema yo creo que hay una gran falta de estos acompañamientos. Entonces, a final de cuentas, obviamente, resulta mucho más fácil darle un medicamento a una persona, entonces la consulta se puede reducir mucho, podemos hacer que los psiquiatras demos una consulta de 15 minutos, demos un medicamento y que aún así se obtengan resultados, pues, digamos, resultados mínimamente aceptables, ¿no? Donde la persona sí mejora, ¿no? Sobre todo los padecimientos mentales severos, como esquizofrenia o trastorno bipolar, pues sí van a tener una mejoría impresionante debido solamente a los medicamentos, ¿no? Ahora, la gran pregunta es si esa mejoría, que sí fue impresionante con respecto a cómo estaban,
es si es toda la mejoría que podrían tener, y la respuesta es no. La respuesta es si pudieran ir además a psicoterapia, la respuesta que tendrían sería inmensamente mayor, ¿no? Entonces sí creo que si por mí fuera, absolutamente todos mis pacientes están en un proceso de psicoterapia, desde luego de psicoeducación primero, y después todos habrían tenido algún proceso de psicoterapia, porque además no necesariamente quiere decir que van a estar en terapia toda la vida, ¿no? Pero sí hubieran tenido sus 10 sesiones obligatorias de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Para trabajar específicamente este episodio que tuvieron ahorita o este trastorno que tuvieron en este momento. Yo creo que es un gran beneficio y que además a la larga reditúa muchísimo más. O sea, eso también, si lo pudiéramos ver en costos, creo que nos quedamos muy cortos cuando medimos solamente el costo de dar un medicamento o el costo de esta consulta y no estamos midiendo las recaídas, ¿no? O sea, no estamos midiendo, bueno, ¿y qué? O sea, tú diste este tratamiento y cuántas veces evitaste que esa persona regresara al hospital. El hospital es costosísimo. Entonces, creo que todas esas cosas deberían medirse, y si se midieran y se hablara, muy probablemente tendríamos un acceso mucho más universal a los sistemas en general de psiquiatría, pero desde luego a sistemas ¿no? con psicoterapia y terapia grupal. Sí, creo que una de las ventajas, por ejemplo, del hospital donde tú estás es que sí hay psicólogos y hay psiquiatras y entonces pueden trabajar en conjunto, ¿no? Puedes a lo mejor más de cerca preguntarles acerca de cómo va el paciente y o incluso leer la historia clínica que están haciendo en ambos servicios, y creo que eso es un gran aporte de ambos lados. Y bueno, para ir concluyendo, tendríamos que hacer la pregunta obligada, porque la pandemia en el ojo del huracán la salud mental, lo ha exacerbado los problemas de salud mental. Entonces, ¿qué les dirías, María, a todas estas personas que a raíz de esta situación se encuentran más vulnerables o han tenido problemas evidentes en su estado de ánimo? ¿Cómo podríamos hacer para que ellos tomen conciencia de ir a algún servicio de salud mental? Pues yo creo que hay un par de elementos que podrían ayudarlos mucho. El primero es saber que estos tratamientos son altamente efectivos. O sea, no estamos diciendo que es una cosa que tú vas a hacer y vas a lograr mejorar un 10% cómo te sientes, ¿no? Son tratamientos altamente efectivos. ¿A qué me refiero con eso? O sea, los medicamentos en psiquiatría, a diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan, porque no saben mucho acerca de esto, por ejemplo, el tratamiento médico para trastorno bipolar es tan efectivo, es a nivel tan efectivo, que no hay ningún otro medicamento en medicina que tenga ese nivel de eficacia. O sea, nosotros tenemos un número que le llamamos el número necesario para tratar, y entonces ese número necesario a tratar es justamente una relación entre la cantidad de personas con este trastorno que tendría, o con esta enfermedad, que tendrían que tomar este medicamento para que una de ellas en efecto se beneficiara, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, cuando tengo una infección y me tomo el antibiótico, necesariamente el antibiótico funciona y me quita la infección. Y muchas veces eso no es cierto. Muchas veces el antibiótico, la bacteria es resistente a ese antibiótico, entonces a final de cuentas no sirvió, ¿no? Entonces, justamente los antibióticos son los medicamentos justo después de los antipsicóticos que tienen el mejor índice de número necesario a tratar. O sea, son justamente los medicamentos que tú tratando a 10 personas vas a lograr a 10 personas que tienen la misma bacteria, no la misma infección en la garganta por la misma bacteria, y les das el mismo antibiótico, tratas a 10 personas, una de ellas en efecto mejora, ¿no? Y entonces uno pensaría que bueno, que eso debería ser mucho más cercano. Bueno, en trastorno bipolar eso es tan efectivo que el número se baja a 4, ¿no? Entonces tú necesitas tratar a 4 personas con psicosis con olanzapina para que una de ellas mejore. Eso es el número
más alto que tenemos de todos los medicamentos en psiquiatría. Eso no quiere decir que las otras 3 se van a quedar mal, ¿no? Eso quiere decir que las otras 3 seguramente tendremos que dar algún otro tratamiento o complementos o no bajó tanto como la primera persona, igual que los antibióticos, ¿no? O sea, si no respondía a ese antibiótico, cambiaremos de antibiótico. Pero son medicamentos altamente efectivos, o sea, a tal punto son efectivos que han cambiado por completo la historia de lo que ocurría con las personas con trastorno bipolar y con esquizofrenia y con depresión severa. O sea, la historia de esas enfermedades, de las enfermedades mentales graves, era estar en una institución de por vida, ¿no? O sea, los llamados manicomios, tristemente morir, ¿no? O sea, finalmente suicidarse o perder la vida debido a los episodios altamente disruptivos que ponen en riesgo la vida. Entonces muchos de ellos terminaban en suicidio, muchos de ellos terminaban en la cárcel. Entonces el pronóstico se cambió por completo. Desde luego, a ser una persona que los que no acababan en el hospital, en la cárcel o muertos, acababan siendo dependientes de la familia por completo, ¿no? Y entonces se volvían el tío al que siempre cuidaron los demás que nunca trabajó. Y eso ya no es cierto. Al día de hoy, los pacientes bipolares son personas que nosotros vemos en nuestros ambientes de trabajo. ¿Por qué? Porque no dejan de trabajar. Son nuestros compañeros en la universidad. ¿Por qué? Porque no dejan de estudiar, ¿no? Son mamás, me explico, o sea, a tal punto son efectivos que la persona, incluso con trastornos mentales severos, regresa a tener una vida normal, ¿no? Entonces, yo desde luego por eso les diría, pues no teman irse a tratar, es altamente efectivo, realmente vale la pena, ¿no? Y además, pues creo que no hay que normalizar, como tú decías, Elizabeth. O sea, aunque tengamos muy claro que hay una serie de circunstancias que han hecho difícil la vida y han hecho difícil el que estemos así, eso puede ser que lo explica cómo llegué yo aquí, pero no explica por qué sigo aquí, ¿no? No explica por qué, a pesar de todo esto, no me he podido adaptar a estas nuevas circunstancias para salir y otra vez disfrutar. Entonces, sí, muy bien, todo eso explica por qué llegué, no explica por qué sigo. Y justamente todo esto que acabas de decir me lleva a la idea de que ustedes son los únicos especialistas que nos pueden decir si requerimos medicamentos para dormir, para la depresión, para la ansiedad, para el trastorno bipolar. Y es una invitación clara a la no automedicación. Ustedes son las únicas personas que nos pueden decir, no a tomarme el medicamento de mi mamá, de mi hermano, el de mi amigo, o porque alguien me lo dijo, ¿no? Entonces eso es algo importantísimo que yo les invito a replantear y creo que para ir concluyendo, eh, creo que todas las personas que en algún momento lleguen a sentir alguno de los síntomas que mencionamos, o está durmiendo en exceso, o ya o no está durmiendo, o incluso todo el tiempo se encuentra con un estado de ansiedad, donde recurren pensamientos negativos la mayor parte del tiempo, donde a lo mejor incluso ya se perdió interés y motivación en todas las actividades, como nos dijo la doctora, que antes provocaban un estado de motivación y de agrado. Entonces son focos rojos, ¿no? Incluso el aumento en el consumo de alcohol, del tabaco, son focos rojos que nos invitan a pensar si necesitamos ir con un especialista en salud mental. Y le agradecemos mucho a la doctora María Yoldi, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, que el día de hoy nos haya acompañado. Es muy diferente, es muy importante que ella nos hable qué hace desde el área de la psiquiatría, porque el objetivo de estas charlas es quitar los tabús que hay acerca de ir con el psicólogo y con el psiquiatra, ¿no? Y le agradecemos mucho todos sus comentarios. No sé si quieres añadir algo más, María. No, solamente agradecerles el espacio. De verdad que yo creo que es muy importante que estos temas se hablen cada vez más. Creo que las personas son cada vez más receptivas, cada vez más abiertas y eso cada vez normalizan un poquito menos. Entonces yo creo que todo este trabajo que hacemos todos los días para acercarnos, pues son de beneficio. Así que te agradezco mucho, Elizabeth, y les agradezco en general por la invitación y por el espacio. Gracias a ti por tu tiempo y por contribuir a que normalicemos asistir a los servicios de salud mental. Muchas gracias. Hasta luego.